Tenemos a Iván Guerrero. Iván Guerrero, si ya te encuentras con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Ariadna. Y Hola, bueno, en buenas este tardes. momento de aprendizaje que vamos a compartir contigo, él nos va a comentar un poco acerca de la potencia y el desempeño del colaborador. Recordemos de que, bueno, él actualmente está en México, es parte de nuestros aliados del Instituto de Felicidad, el Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad de TecMilenio. Correcto, así que, bueno, recordemos de que se va a hacer un espacio full de aprendizaje, atentos al tema de las preguntas, si alguno desea una consulta, una duda, le escribe por el chat. Aproximadamente somos 100, 120 personas entre Facebook y Zoom que estamos viendo esta conferencia. Y bueno, Iván, te dejo con la palabra. Muchas gracias y un placer estar en este webinar compartiendo este tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, que es el tema de las fortalezas y cómo pudiéramos utilizarlas precisamente para potenciar el desempeño del colaborador, y nosotros como líderes o como miembros de un equipo de trabajo podemos ejercer un enfoque en fortalezas que ayude a potenciar estas cualidades en las personas y que también podamos generar ambientes de trabajo favorables. Con eso Exacto. Ajá. Quería aportar también el tema de que, bueno, estamos muy felices de tenerte aquí, darte nuevamente la bienvenida. Recordemos de que va a ser un tema muy interesante, así que, bueno, están siendo personas de diferentes partes de Latinoamérica. Y bueno, ahora sí, con todo te dejo con la palabra, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. De favor, si me pueden confirmar que la ven correctamente. Sí, ya se puede ver todo. Perfecto, ya se puede ver. Muchas gracias. Muy bien, pues antes de comenzar con propiamente el tema, quisiera compartir como antecedentes una serie de datos que nos indican sobre una realidad que es vigente a nivel mundial y que marca un área de oportunidad que necesitamos atender dentro del contexto laboral, y tiene que ver precisamente con una cuestión que llamamos el involucramiento. Según la encuesta de State of the Global Workplace de Gallup, a nivel mundial, pues un muy bajo porcentaje de colaboradores se sienten involucrados en su trabajo. Algo relevante de esta cifra, pues es saber que el involucramiento es un elemento esencial para desarrollar el bienestar en el trabajo. Aunque hay muchos caminos o muchas formas de desarrollar el bienestar laboral, el involucramiento es clave. Y el involucramiento se puede lograr cuando adoptamos este enfoque en fortalezas. La misma consultora nos indica que los empleados cuyos líderes se enfocan en sus fortalezas están hasta 67% más involucrados en las actividades relacionadas en su ambiente de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es cierto que hay un bajo nivel de colaboradores altamente involucrados, pero también es cierto que los managers que se enfocan en estas cualidades logran que se involucren más en sus actividades. Entonces, esto tiene que ver también con un área de interés cada vez más creciente en generar estos espacios de bienestar dentro de la organización. Cada vez hay más organizaciones que se preocupan por crear estos ambientes de trabajo favorables y estas culturas de trabajo en donde predominan las interacciones positivas a través de la confianza, a través de la amabilidad, por ejemplo, o procesos que favorecen la compasión entre los equipos de trabajo, procesos que favorecen la gratitud como un elemento central de las relaciones de alta calidad, procesos que ayudan a habilitar a los colaboradores a partir de este enfoque en fortalezas. Todo esto es relevante y ayuda precisamente a que desde el liderazgo podamos permear estas buenas prácticas que ayudan a que el colaborador se sienta bien en el trabajo y que también se desempeñe bien. Entonces, bajo este esquema, pues en la medida en que yo invierto un tiempo en lograr que el colaborador sepa cuáles son sus fortalezas y que logre utilizarlas en su trabajo, pues va a obtener un mejor desempeño y por añadidura también va a hacer que la organización sea más productiva a nivel general. Ahora, antes de entrar en el tema de fortalezas, hay algo que yo quisiera compartir
que se refiere a de dónde viene todo este marco de referencia de las fortalezas. Al día de hoy, en el instituto, generalmente utilizamos un marco de referencia que llamamos la clasificación VIA. Esta clasificación, si nos regresamos un poco en el tiempo y para contextualizar de dónde proviene todo. Allá por el año de 1999, dos de los pioneros y principales investigadores en el tema del bienestar y precisamente de las fortalezas, que son Martin Seligman y Christopher Peterson, considerados también los padres de la psicología positiva, iniciaron con un trabajo para identificar un catálogo de fortalezas humanas. Y tenían en mente la idea de responder a una pregunta central: ¿qué es lo mejor del ser humano? ¿Sí? Y para responder esa pregunta, hicieron una extensa investigación en tratados filosóficos, en listados de atributos o cualidades psicológicas, en tarjetas de felicitación, y pareciera que no, pero por ejemplo, en las lápidas de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que distinguimos en esta lápida? Pues las cualidades por las cuales las personas son recordadas. Entonces, a través de esa investigación, lograron a 5 años publicar el Manual de Virtudes y Fortalezas, que contiene 24 fortalezas de carácter agrupadas en 6 virtudes. En un momento más vamos a revisar de qué trata esto, pero si algunos de ustedes son psicólogos de formación, recordarán que en el ámbito clínico contamos con un manual para el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. El día de hoy pues ya se han hecho varias ediciones de este manual y ciertamente ha sido muy útil para aliviar trastornos o situaciones en el contexto clínico. A lo largo del tiempo pues ha sido un manual de uso y que ha resultado ser muy efectivo. Y ese enfoque pues tiene que ver con que hay una situación que tenemos que remediar y hay una serie de estrategias o de herramientas que podemos utilizar desde el ámbito clínico para llevar a una persona de un estado de malestar a un estado, digamos, equilibrado o un estado neutral, digamos, en su situación de vida. Sin embargo, a la fecha, al 2004, no había un manual equivalente que destacara los atributos o las cualidades de las personas cuando están en su mejor estado. Es decir, no solamente consiste la naturaleza humana de un enfoque sobre lo que está mal o sobre la patología, sino también es importante estudiar cuando una persona está bien y florece. Entonces, este manual de virtudes y fortalezas busca generar como una especie de contrapeso hacia esta idea de la naturaleza humana y nos permite entenderla de un mejor modo. Digamos que esta publicación marca el rumbo sobre una serie de trabajos que le siguen referente a cómo podemos utilizar estas fortalezas de carácter en diversos contextos. Al día de hoy, por ejemplo, hay una serie de investigaciones que ya nos hablan de la implementación de las fortalezas de carácter en la educación, en el ambiente clínico, en las organizaciones, hasta en entornos comunitarios. La verdad es que es uno de los elementos que permiten mayor flexibilidad y permiten comprender de un modo muy preciso cómo podemos potenciar el desempeño de las personas a través de que utilicen sus fortalezas de carácter. Esto sucede en el 2004. En el 2015 hay unos estudios que nos indican que por lo menos en 75 países apoyan la universalidad de las fortalezas de carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que las fortalezas de carácter no solamente son representativas de una persona o de un grupo de personas que se encuentran en un lugar determinado, sino que estas cualidades son valoradas. Si me ayudan por favor con el micrófono. Tú no tuviste mayores problemas técnicos, digamos. Ni siquiera te equivocabas. Viste que eso pasa. Muchas gracias. Estas fortalezas son valoradas en todas las culturas, en múltiples países, porque son fortalezas que corresponden a elementos que son valorados, ¿sí? Independientemente de la cultura o en el lugar en el que nos encontremos. Tomando esto como referencia, quisiera comentarles qué son las fortalezas de carácter, ¿sí? Y podemos hablar de estas fortalezas como una serie o conjunto de rasgos positivos que pueden reflejarse en la manera de pensar, de sentir y de actuar de las personas
Y no solamente eso, sino que cuando la persona utiliza estas fortalezas de carácter, realmente disfruta lo que está haciendo, les ayuda a lograr su funcionamiento óptimo o su mejor desempeño, y también les ayuda a conseguir resultados valiosos. ¿Por qué? Porque cuando utilizo mis fortalezas, estoy utilizando lo mejor de mí, y cuando lo utilizo me siento bien al utilizarlo, logro resultados que son valiosos para mí, y eso se convierte en un ciclo en donde cada vez me siento más eficiente, me motivo cada vez más que voy logrando buenas cosas o resultados valiosos para mí, y por lo mismo empiezo a buscar nuevas experiencias o nuevas acciones para seguir potenciando mi experiencia y seguir desarrollando. Desde ese sentido, es relevante desarrollar esta capacidad de ser consciente de las fortalezas y encontrar maneras de utilizarlas. A continuación les voy a presentar la clasificación VIA, que es la que ha desarrollado Martin Seligman y Christopher Peterson. No quiere decir que sea la única clasificación de fortalezas, evidentemente hay más. Sin embargo, nosotros para efectos de esta sesión vamos a utilizar este modelo de 24 fortalezas de carácter. Aquí en pantalla vamos a ver estructuradas estas fortalezas de carácter. En negritas está la virtud, y en los bullets encontramos las fortalezas de carácter que corresponden a esta virtud en particular. En valor encontramos valentía, perseverancia, honestidad y vitalidad. En la virtud de trascendencia encontramos, por ejemplo, el humor, gratitud, esperanza, espiritualidad y aprecio de la belleza y la excelencia. Y aquí, en otras palabras, quiere decir apreciar las cosas que me rodean o estar atento a lo que me rodea. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que volteamos al cielo y tratamos de identificar una forma en una nube? Y hay una anécdota muy, muy curiosa. Pues este tipo de fortalezas las utilizamos mucho de niño y nos ayudan a conectar mejor con el ambiente, y de a poco las vamos dejando de lado, ¿no? Este tipo de fortalezas las muestran más las personas, por ejemplo, que tienen mayor preferencia por elementos artísticos, ¿no? Sin embargo, también lo podemos hacer con cosas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, hace poco estábamos viendo una película, mi esposa y yo, y en una de las palomitas ella la saca del bowl y la ve y dice, ah, mira, parece un perrito, ¿no? Pues precisamente eso, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser algo tan elevado como el arte o algo tan lejano a la vida cotidiana, sino cómo encontramos esos pequeños detalles en la vida o en la situación en la que estamos, y los apreciamos y les damos su valor. En la virtud de justicia encontramos la fortaleza de liderazgo, equidad y trabajo en equipo. En la virtud de moderación encontramos la autorregulación, la humildad, prudencia y el perdón. En la virtud de sabiduría y conocimiento encontramos creatividad, curiosidad, apertura y juicio crítico, amor por aprender y perspectiva. Finalmente, en la virtud de humanidad encontramos amor, bondad e inteligencia social, que también esto lo podemos conocer como inteligencia emocional. Bien. ¿Cómo podemos desarrollar un enfoque en fortalezas? Muy bien, siempre que hablamos de un enfoque en fortalezas debemos de partir de la idea de que uno mismo debe comenzar por este trabajo de fortalezas de carácter. Si no comenzamos por uno mismo, difícilmente podemos llevar a otras personas a que logren esta conciencia de fortaleza. Parte de ese trabajo, pues, de acuerdo a las investigaciones, muchas veces lo hacemos de una manera inconsciente, ¿no? Rara vez nos ponemos a pensar cuáles son mis fortalezas, y mucho menos nos ponemos a pensar cuáles son los resultados que obtengo cuando las utilizo. Entonces, desde esta perspectiva, pues muchas veces necesitamos sobreponernos a estos sesgos que impiden que utilicemos las fortalezas de manera debida. Y las investigaciones demuestran que hay 4 tipos de sesgos o de cegueras hacia las fortalezas. El primero de ellos tiene que ver con el desconocimiento. Es decir, hay una falta de conciencia sobre las fortalezas y cómo se relacionan con nuestra propia identidad. También existe la desconexión, y aquí quiere decir que muchas veces somos incapaces de nombrar estas cualidades, o lo hacemos de forma vaga o las confundimos con otras cualidades que también son relevantes. Por ejemplo, solemos confundir una fortaleza de carácter con habilidades, y las habilidades las podemos desarrollar con la práctica. Son acciones que podemos desarrollar con la práctica.
También podemos llegar a confundirlas con los talentos, que sabemos que los talentos están más orientados hacia estos comportamientos que son innatos o son parte de la naturaleza de cierta persona, o también los podemos confundir incluso con interés, ¿no? Entendiendo la fortaleza de carácter como un rasgo de la personalidad, lo que hace la fortaleza es que es una cualidad que ayuda a que los talentos o que las habilidades puedan desarrollarse. Digamos que es una fuerza impulsora en ese sentido. Y aquí podemos encontrar muchos ejemplos de cómo personas en diferentes ámbitos de la vida pueden desarrollar sus fortalezas. Un ejemplo que me gusta mencionar mucho es, por ejemplo, el caso de dos futbolistas que son reconocidos mundialmente, el caso de Lionel Messi y el caso de Cristiano Ronaldo. Generalmente se habla de Lionel Messi como un talento natural, ¿sí? Y generalmente también se habla de Cristiano Ronaldo como una habilidad que logró potenciarse a través del esfuerzo, ¿no? Si entendemos estos ejemplos de vida y leemos un poco sobre cada uno, la situación que vivió para llegar al nivel en el que se encuentran, pues sabemos que, por ejemplo, sin tener la perseverancia que probablemente tiene Cristiano Ronaldo muy desarrollada, la perseverancia como fortaleza de carácter, difícilmente hubiera llegado al nivel que le conocemos el día de hoy. Y en el caso de Lionel Messi también, si no logramos mantener nuestro esfuerzo, si no logramos ser prudentes o ser autorregulados en nuestras conductas, como es Messi de disciplinado, pues probablemente en algún momento hubiera bajado su nivel y no lo hubiera logrado mantener. Entonces, son ejemplos a lo mejor que no están apegados a un entorno organizacional, pero para ejemplificar cómo una fortaleza puede impulsar el desarrollo de las personas, lo podemos ver reflejado en estos dos casos. El siguiente tipo de sesgo es la subutilización. Y aquí se refiere a que muchas veces minimizamos o le restamos importancia a las fortalezas porque las damos por sentado o pensamos que ya forman parte de nuestra vida y no les damos su justo valor. Esto conlleva o esto lleva más bien a las personas a que realmente no saquen el máximo provecho de sus fortalezas y dejen pasar oportunidades, por ejemplo, para el crecimiento. Y por el contrario, la sobreutilización, que aquí es cuando en ocasiones las personas podemos utilizar las fortalezas en una intensidad desproporcionada o en un contexto que no es el adecuado, y en lugar de generar bienestar, generamos efectos contradictorios o contrarios a los que inicialmente teníamos intencionado. Por ejemplo, la fortaleza del humor. La fortaleza te puede ayudar a conectar con una persona, a romper el hielo y tal vez a tener una nueva amistad. Pero el humor de manera desmedida en un contexto no adecuado puede generar malestar en alguien que reciba de mal modo una broma o algún comentario que tenías intencionado para animar la situación o para alegrar la situación. Entonces hay que ser cuidadosos y en ese sentido lo que nos dice la ciencia es, para lograr el uso adecuado de las fortalezas es partir de la idea de que seamos conscientes sobre cuáles son estas cualidades que poseemos, cómo las utilizamos y sobre todo los resultados que obtenemos cuando las ponemos en práctica. Vamos a poner un ejemplo de una fortaleza de carácter y cómo se vería representada en este esquema de lograr sobreponernos a este tipo de sesgos. Tomemos el ejemplo del liderazgo. ¿Sí? El liderazgo en sí mismo es una fortaleza, pero si no la utilizamos de manera adecuada y la utilizamos en menor medida, pues podemos llegar a la pasividad. Sin embargo, si el liderazgo lo utilizamos de manera desproporcionada, podemos llegar a un estilo de liderazgo autoritario, por ejemplo. Entonces, desde el uso óptimo, ¿cómo se puede ejercer el liderazgo? Pues utilizar esta cualidad que poseo para influir positivamente en los demás. ¿Sí? Y esta influencia positiva la puedo lograr precisamente al ejercer mi liderazgo y ayudar a que otros encuentren sus fortalezas y que encuentren maneras de utilizarlas en sus actividades cotidianas. ¿Qué es lo que propone la ciencia para lograr que desarrollemos estas fortalezas de carácter? Hay un modelo muy sencillo que se llama conciencia, exploración y aplicación, que es lo que representa el modelo SEA. Y desde este modelo hay tres acciones muy particulares. Por ejemplo, por conciencia, lo más relevante que debemos de lograr es identificar las fortalezas de carácter.
¿sí? Y hay una serie de ejercicios que podemos hacer. Al final voy a comentar más sobre esto. En la exploración hace referencia a que reflexionemos sobre cómo hemos utilizado las fortalezas de carácter en el pasado y siempre extraer cuál fue el aprendizaje de ese uso de fortalezas. Porque cuando logro esta conexión entre una fortaleza y un resultado, me lleva a buscar utilizar estas fortalezas en situaciones similares para lograr el éxito que en alguna ocasión obtuve, o incluso si estoy enfrentando una situación adversa en este momento o muy complicada, puedo reflexionar sobre mi experiencia pasada y de ahí extraer un aprendizaje, un conocimiento que obtuve para tener un afrontamiento más constructivo sobre la situación que estoy viviendo en este momento. Y finalmente, cuando hablamos de la aplicación, aquí lo que se propone es que encontremos nuevas formas de utilizar las fortalezas o incluso en nuevos contextos. Es decir, a través del uso de las fortalezas, no solamente puedo impactar en mi vida personal, puedo llevar este uso de fortalezas a mi trabajo y mejorar mi desempeño y mejorar el de otros. Puedo llevar este uso de fortalezas con mi familia y ayudar a que mis hijos identifiquen sus fortalezas y que encuentren maneras de seguirlas desarrollando. O incluso como familia, podemos hasta encontrar maneras en que a través de las fortalezas familiares encontremos cosas distintas sobre el otro. Es decir, profundizar más en las relaciones, conocerlas desde un enfoque apreciativo, que es es muy relevante, no solamente en la familia, sino también en el trabajo, que comúnmente generamos un lenguaje más orientado hacia lo que no se hizo bien o hacia la carencia, en lugar de potenciar lo que sí hace bien el colaborador y lo que puede lograr si utiliza más sus fortalezas de carácter en las actividades que hace en su día a día. Muy bien, ahora, una vez que yo logro sobreponerme a esta ceguera de fortalezas, yo como individuo, ¿qué puedo hacer para ayudar a que otros también logren identificar sus fortalezas y las lleven a la práctica? Muy bien, pues desde acá proponemos un liderazgo con enfoque en fortalezas y hay una serie de fundamentos que componen este estilo de liderazgo. El primero de ellos tiene que ver con hacer un cambio en nuestra mentalidad y dejar a un lado lo que no está funcionando bien o lo que no está bien y darle mayor énfasis a lo que está bien y funciona, no en lo que está mal y no funciona. No quiere decir que rechacemos u olvidemos estos elementos que no están funcionando. Lo que quiere decir es que demos más prioridad a estos elementos que están presentes en el colaborador o en la organización, busquemos maneras de potenciarlo y una vez que logramos esto, podemos atender estas áreas de oportunidad que no están funcionando al momento. Parte de la idea también de que es relevante reconocer que todas las personas poseen fortalezas y merecen respeto. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos la clasificación VIA de fortalezas, sabemos que hay 24 fortalezas que componen esta lista. De acuerdo a la propuesta del enfoque en fortalezas, al día de hoy, todos poseemos estas 24 fortalezas de carácter. Hay algunas más desarrolladas que otras. A estas fortalezas, que comúnmente les llaman fortalezas insignia o fortalezas particulares, componen el top 5 de las fortalezas o de tu listado de fortalezas. Entonces, no quiere decir que estas estén escritas en piedra. Podemos desarrollar las fortalezas y los individuos merecen la oportunidad de encontrar maneras de desarrollarlas. Entonces, en la medida en que yo reconozco estas fortalezas, les doy su justo valor y puedo proponer acciones para que el colaborador las pueda desarrollar, incluso una fortaleza que se encuentre en las últimas del listado. Parte de la idea también que podemos lograr el mayor potencial o el mejor desempeño posible a través de desarrollar estas principales fortalezas de carácter. También parte de la idea de que podemos mejorar las áreas de oportunidad o las fortalezas menos desarrolladas utilizando las fortalezas más desarrolladas. Es decir, yo en mi experiencia personal, entre mis principales fortalezas de carácter al día de hoy se encuentran, por ejemplo, la prudencia, la perseverancia, la creatividad,
el amor por el aprendizaje y la capacidad de amar y ser amado. Entonces, esas son mis 5 principales fortalezas y representan en mí las cosas que hago día con día. Es decir, son las fortalezas que más utilizo para mi trabajo, para atender a mi familia, para las cosas que hago comúnmente. Una de las fortalezas que se ubican en las últimas posiciones de mi listado es la espiritualidad. Y no necesariamente quiere decir que yo no soy una persona espiritual. Sin embargo, en este momento en mi vida probablemente no es una fortaleza que estoy utilizando de la manera más óptima y tampoco es una fortaleza que ahorita me esté generando algún resultado en particular. Sin embargo, yo utilizando mis fortalezas más altas y si me interesara desarrollar mi espiritualidad, puedo yo jalar o generar un plan de acción para desarrollar esta fortaleza que se ubica en las últimas posiciones y posicionarla más alta en el listado para desarrollar esta capacidad de espiritualidad. Y esto aplica para cualquiera de las fortalezas de carácter. Es decir, no quiere decir que una fortaleza sea mejor que otra. Lo que quiere decir es que a voluntad y con esfuerzo podemos desarrollar las 24 fortalezas de carácter. Y también otra creencia u otra particularidad de este estilo de liderazgo, pues es creer que al utilizar las fortalezas es lo menos que pudiéramos hacer para hacer la diferencia. Quiere decir esto, es partir de la idea de que necesitaríamos generar un compromiso con uno mismo, de utilizar estas fortalezas de manera consciente para proporcionarnos a nosotros mismos estas buenas experiencias o de satisfacción dentro del trabajo, pero también partir de la idea de que tenemos un compromiso con el compañero o con mi líder o con otras áreas de la organización para facilitar la posibilidad de que utilicen sus fortalezas y que nos podamos complementar. Por ejemplo, si hay alguna fortaleza que yo tengo muy desarrollada y que en cierto equipo de trabajo o en cierto grupo de trabajo necesitan esa fortaleza, yo ser capaz de ofrecer mis cualidades al servicio del otro, ¿sí? Y así complementarnos en este enfoque en fortaleza, ¿sí? O si hay alguien en otro grupo que sé que tiene cierta fortaleza y que puede complementar un plan de trabajo que yo tengo o una idea que deseo ejecutar dentro de la organización, tener la humildad de acercarme con esta persona y pedirle que me colabore a partir de estas fortalezas que más lo distinguen y que sé que pueden venir muy bien para desarrollar esta idea o este trabajo que tengo en mente. Muy bien. Ahora, ¿qué estrategias podemos seguir o podemos implementar como líder para desarrollar este liderazgo? De acuerdo con el investigador Sorenson, hay ciertas estrategias para desarrollar este enfoque en fortalezas. La primera de ellas es no asumir que los colaboradores conocen sus fortalezas, es decir, no dar por sentado que el colaborador ya tiene esta noción y en su lugar ayudarles a identificarlas. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso. Encontrar formas de utilizar las fortalezas en equipo para lograr objetivos en común. Esto es lo que comentaba ahorita de cómo podemos colaborar o cómo podemos formar equipos a partir de este enfoque en fortalezas que sean complementarias. Podemos utilizar las reuniones como una oportunidad para profundizar sobre cómo alguien o algún colaborador utilizó sus fortalezas y asignar proyectos acorde con estas fortalezas. Eso sería una de las estrategias más potentes para lograr el desarrollo de los colaboradores dentro de la organización. Para este desarrollo, muchas veces un colaborador puede llegarse a sentir estancado porque a lo mejor ya tiene cierto tiempo en un puesto o en una función y de hecho el enfoque en fortalezas te puede ayudar a hacer esta estrategia de job crafting, que quiere decir cómo yo ajusto mis labores cotidianas con este enfoque en fortalezas para sacarle mayor provecho a lo que hago, aun y cuando sea una tarea rutinaria. Entonces, es un ejercicio muy potente que puede ayudar a potenciar la fortaleza del colaborador y encontrar nuevas formas de realizar una tarea a partir del uso de fortalezas. Podemos ayudar a los colaboradores también a alinear sus fortalezas con las expectativas o responsabilidades de su rol. Podemos incorporar las fortalezas en evaluaciones de desempeño y ayudar a que los colaboradores establezcan metas basadas en sus fortalezas. Por ejemplo, podemos incluso generar un plan de carrera o un plan de crecimiento dentro de la organización a partir de este enfoque. Es decir, yo sé que a lo mejor al día de hoy me encuentro en cierta posición que requiere ciertas habilidades y ciertas fortalezas. El día de hoy ya siento que manejo
perfectamente esta posición y estoy buscando un desarrollo o un crecimiento hacia otra área. Pues bien, al ser consciente de esta posibilidad de crecimiento y al ser consciente de mis fortalezas, puedo buscar capacitación o un esquema de formación alineado a estas fortalezas y esas fortalezas alineadas a un crecimiento que me permita ponerlas en práctica en mi trabajo y seguir desarrollándome por ese mismo camino. O sea, es un trabajo mucho más profundo que solamente seleccionar una posición porque pienso que es el camino que debo de seguir o porque pienso que, o por sugerencia de cierta área o de cierto compañero, que pudiera ser el camino que me corresponde. O sea, es lograr esta conciencia sobre qué caminos puedo establecer a partir de estas cualidades que más me distinguen. Y finalmente, se puede crear una comunidad de promotores de fortaleza que ayuden a otros miembros a conocerlas y a utilizarlas. Sería como una especie de coaching de fortalezas o de acompañamiento con este enfoque en fortalezas. Muy bien, ¿por qué vale la pena desarrollar este enfoque en fortalezas? Pues bien, lo que nos indica la ciencia es que cuando utilizamos las fortalezas, los trabajadores son hasta 6 veces o se sienten hasta 6 veces más involucrados que aquellos que no las utilizan. Ayudan a mejorar o a tener un afrontamiento más constructivo hacia situaciones de estrés y ayudan a reducir los efectos negativos que tiene esta emoción en el trabajo o en las relaciones o incluso en uno mismo. Se ha relacionado mucho el uso de fortalezas con experiencias positivas dentro de la organización. Por ejemplo, el humor, la gratitud o la amabilidad te pueden ayudar a conectar mejor con otras personas y a generar más experiencias positivas en el trabajo y por tanto pues obtienes mayor satisfacción en tu día a día. También, por ejemplo, las fortalezas de entusiasmo, curiosidad, esperanza, amor y gratitud se han relacionado específicamente con la satisfacción laboral en general. ¿Qué quiere decir esto? Que si sabemos que estas fortalezas en particular se relacionan con ese buen resultado en la organización, como líder puedo generar actividades o puedo implementar una serie de prácticas que ayuden a que el colaborador desarrolle estas cualidades en su trabajo y generar un ambiente que favorezca el uso de estas cualidades para desempeñarse mejor. También utilizar las fortalezas incrementa la autoeficacia y la iniciativa de los colaboradores, lo que los ayuda a desarrollarse profesionalmente. Parte de la idea esta de que seamos dueños uno mismo de nuestra carrera profesional, es valioso sentirnos autoeficaces, ¿sí? Y es sumamente relevante que podamos desarrollar esta capacidad para tomar decisiones por uno mismo y que estén alineadas con estas cualidades que me ayuden a crecer a lo largo de mi carrera. Y vamos bien de tiempo. Ahora quiero hacerle una serie de recomendaciones sobre algunas actividades o prácticas que podemos implementar en la organización, tomando como referencia este modelo de conciencia de fortalezas. La primera de ellas tiene que ver con conocer mis propias fortalezas de carácter. Y este es un ejercicio sencillo. Consiste de contestar el test VIA, Values in Action en inglés, de fortalezas de carácter, que se encuentra disponible en esta liga. Es un test completamente gratuito. Lleva alrededor de 15-20 minutos responderlo y se encuentra también en español. Una vez que respondemos a este cuestionario, lo importante es que descarguemos el reporte que contiene la estructura de las 24 fortalezas de carácter en función de lo que respondieron en el cuestionario. Y lo más importante es reflexionar sobre lo siguiente. ¿Hay alguna fortaleza de carácter, por ejemplo, que se ubique en las primeras 5 y que tal vez no imaginabas o que esperabas que estuviera? Hay, por ejemplo, alguna fortaleza que está posicionando baja y esperabas que estuviera en el top 5. Estas son reflexiones relevantes porque tienen que ver con esta ceguera de fortalezas. Muchas veces pensamos que tenemos ciertas fortalezas desarrolladas y no necesariamente son esas las que más desarrolladas tenemos o las que más utilizamos en el día a día. Entonces, es un ejercicio muy personal, muy reflexivo, orientado a generar esta conciencia de fortalezas. Y el siguiente ejercicio tiene que ver más bien con cómo puedo habilitar a otros a partir de este uso de fortalezas. Entonces, este se llama desarrollo de fortalezas. Y lo que podemos hacer es, primero, uno mismo, seleccionar una de las principales fortalezas de carácter y pensar en nuevas formas de ponerlo en práctica.
La segunda parte de este ejercicio tiene que ver con seleccionar una de las últimas 5 fortalezas del listado y elaborar un plan concreto para llevarla a la práctica y poder desarrollarla. Si no tenemos idea de cómo podemos hacer esto, podemos visitar esta página, que es de la Universidad de Toronto. Es un estudio que estos investigadores desarrollaron allá a principios de la década de los 2000, que llamaron 340 formas de utilizar las fortalezas de carácter. Vamos a hacer una navegación muy rápida por ese sitio, nada más para que vean que hay un sinfín de acciones que podemos implementar y hay muchas maneras de desarrollar estas fortalezas de carácter. Si me permiten un momentito. Por acá lo incluyo. Me avisan por favor si lo pueden ver. Bien. Vamos a tomar un ejemplo de creatividad. Por ejemplo, si una de las fortalezas que yo quiero desarrollar es creatividad, seleccionamos esta opción, nos ofrece la definición de creatividad, nos indica el sobreuso de la creatividad o la subutilización de la creatividad. Nos recomienda también una serie de películas. Los personajes representan esta principal fortaleza en una especie de, facilitando como una especie de aprendizaje social en la persona. Es decir, puedo yo a través de una película aprender cómo alguien utiliza sus fortalezas y qué resultados obtiene. Y este ejercicio también lo podemos hacer, por ejemplo, con libros o con videos más cortos en donde los personajes representen alguna fortaleza en particular. Aquí nos incluyen algunas. Y también una serie de acciones. ¿Sí? Entonces, este es un sitio que generalmente recomiendo, es de mucha utilidad y que podemos adaptar estas acciones al contexto organizacional o llevarlo también a la familia o algún otro contexto que se considere relevante en sus vidas. Siguiendo con la presentación. Quisiera también recomendarles, como parte final, digamos, de esta presentación, que revisen nuestras redes sociales para que estén enterados de lo que estamos haciendo, de los eventos que estamos promocionando. Parte de esos eventos son algunos que les voy a comentar a continuación, que tienen que ver precisamente con el bienestar dentro de las organizaciones. ¿Sí? El primero de ellos, quisiera yo compartirles de este proyecto que lanzamos precisamente este año, que tiene que ver con este enfoque en las fortalezas como un elemento de bienestar dentro de la organización. ¿Sí? Este proyecto se llama Factor Wellbeing. Consiste de un distintivo que nosotros como instituto estamos otorgando a las organizaciones que invierten en el bienestar de los colaboradores. Aquí no estamos, o no necesariamente nos referimos con una inversión económica, sino más bien nos referimos a una inversión de esfuerzo y de adaptación de ciertas prácticas que ya están presentes en la organización para encaminarlas hacia producir mayor bienestar en los colaboradores. Estas buenas prácticas tienen que ver, por ejemplo, con este enfoque en el liderazgo positivo, como lo vamos a explicar en un momento más. En este caso, el distintivo que estamos proponiendo se otorga al cumplir 3 lineamientos. Por ejemplo, el primero de ellos tiene que ver con responder un cuestionario que hemos diseñado en el instituto para hacer un assessment sobre estos indicadores de bienestar dentro de la organización. También hemos pedido que entreguen una carpeta de evidencias de bienestar que corresponde a ciertas prácticas organizacionales, por ejemplo, las políticas o los programas que favorecen el trabajo, el balance vida-trabajo, las iniciativas de responsabilidad social y una serie de prácticas que puedan ayudar a incrementar el bienestar de los colaboradores. Y el lineamiento final pues, está relacionado con obtener una puntuación alta en el índice de bienestar general. La verdad es que este proyecto lo hemos lanzado por primera vez este año. Lo que estamos promoviendo es generar esta línea base de bienestar, esta línea base que permita identificar estos indicadores y sobre todo informarle a la organización qué puede hacer para seguir incrementando o para incrementar los niveles de bienestar que se encuentren presentes en la organización.
¿Cómo funciona este distintivo? Pues bien, desde hace algunos años en el instituto estuvimos trabajando en un modelo de bienestar que llamamos modelo BIT. Cada una de las letras de BIT corresponde a una dimensión del bienestar que en la ciencia y en la práctica hemos encontrado que generan el mayor bienestar para el colaborador y la productividad para la organización. Desde el bienestar, pues aquí se incluyen todos los elementos que tienen que ver con las instalaciones, los espacios físicos, estos programas que favorecen el equilibrio vida-trabajo, las instalaciones, las iniciativas de responsabilidad social, todo esto se encuentra en esta primera dimensión. En el enfoque en fortalezas tiene que ver precisamente con lo que platicamos el día de hoy, ejercer un liderazgo que favorezca que la persona identifique sus fortalezas y las utilice en sus actividades cotidianas. Y también tiene que ver con el concepto que nosotros llamamos liderazgo positivo, que es uno de los distintivos que tenemos nosotros como organización, como Universidad Tecmilenio y como Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad. El ambiente positivo, aquí tomamos en consideración todo lo que tiene que ver con las interacciones entre los colaboradores, que sabemos que cuando predominan más las interacciones positivas que negativas, se generan mayores niveles de confianza, mayor satisfacción laboral y también un mejor relacionamiento con las personas. En el trabajo significativo, aquí lo que destacamos es esta capacidad que puede desarrollar el colaborador para identificar cómo su trabajo genera valor para sí mismo, para la organización y sobre todo la posibilidad de contribuir a través de su trabajo para mejorar el mundo o el lugar en el que se encuentra o hacia quien dirige su producto o servicio. ¿Sí? Para identificar el nivel de bienestar, lo que hemos propuesto es implementar un cuestionario BIT que consiste de 35 reactivos y que representan estas experiencias de bienestar organizacional. Nosotros manejamos este modelo BIT haciendo una analogía con la vida, donde el beat representa el pulso que marca el ritmo de la organización, así como el pulso de un corazón. Podemos mantener con vida la organización a partir de que implementamos estas buenas prácticas de bienestar para encaminar o para desarrollar mayor bienestar en el colaborador, pero también para encaminar a la organización hacia un sendero de mayor bienestar y de productividad. ¿Cuál es el beneficio de las organizaciones que participaron este año en esta convocatoria? O sea, todas las organizaciones que participaron les entregaremos un reporte preciso sobre indicadores de bienestar organizacional relacionados con estas dimensiones. También esto nos permite identificar estrategias que solucionen ciertas áreas de oportunidad relacionadas con estos indicadores y que potencialicen lo que está funcionando bien dentro de la organización. Y finalmente, posicionar a la organización como líder en cultura de bienestar. Por ejemplo, este proyecto de Factor Wellbeing lo estamos haciendo en colaboración con Business Insider México, que es nuestro media partner. Algunas organizaciones que sean seleccionadas van a participar en una campaña de difusión a través de redes sociales, mediante videos, infografías, donde las organizaciones van a compartir estas buenas prácticas, estas cosas que hacen para potenciar el bienestar de los colaboradores. Y también algo importante a destacar es que nosotros como institución cada año celebramos el evento Wellbeing 360, que ahorita les voy a hablar un poquito más de él, pero en este evento tenemos ya programado un espacio en donde queremos dar a conocer los resultados de este estudio de bienestar para reconocer a estas organizaciones y que sepan que han obtenido el distintivo. Aquí algo relevante pues es destacar que no estamos promoviendo una competencia o un ranking, sino destacar a estas organizaciones que cuentan con estas buenas prácticas y reconocerlas por estos elementos que continuamente están impulsando. Estamos ya en puerta de abrir la convocatoria para el 2022. Les dejo aquí la liga para que puedan indagar más sobre este programa, que sepan cuáles son los beneficios que estamos promoviendo y que registren a su organización para participar en el año 2022 en Factor Wellbeing. Y finalmente, como les decía, tenemos el evento Wellbeing 360. Está programado a celebrarse entre el 25 y el 29 de octubre de este año. Es un evento en línea completamente gratuito y en este evento reunimos expertos internacionales en temas de bienestar aplicados a la escuela, a la organización o a las comunidades. Y a mí me gusta mucho decir que lo que a muchos de nosotros nos ha costado muchos años aprender,
en este tipo de eventos en donde reunimos a los expertos y de primera mano tú recibes la información de sus investigaciones, de sus experiencias, en una semana puedes aprender muchísimas cosas sobre cómo incorporar los elementos del bienestar en tu vida o en el contexto en el que te estés desarrollando actualmente. Entonces aquí la invitación es abierta, les repito, es un registro gratuito, está la liga ahí en pantalla o está el código QR también que los puede dirigir al sitio web. Y terminamos justo a tiempo, son las 5:46 de la tarde. De mi parte sería todo en cuanto a la presentación y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué tal, Iván? Muchísimas gracias de verdad por toda la información que has podido compartir con nosotros en este espacio. Como les comentaba al inicio, en esta conferencia nos acompañan personas de diferentes edades, de diferentes partes del mundo, y han dejado un par de preguntas, tanto en el Facebook como en la parte del Zoom. No sé si te las puedo hacer y de pronto las respondemos así. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, nos preguntan, ¿cómo nos convertimos en líderes en la cultura del bienestar? Alejandra desde Argentina. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Como persona, siempre hablamos de que estar en bienestar es tomar la decisión de estar en bienestar, ¿no? Y en función de esta decisión, comenzar a buscar experiencias que me ayuden a generar esos niveles de bienestar que estoy buscando. Hay muchos caminos para desarrollar el bienestar. Yo pudiera hablarte de una manera en que lograr el bienestar de manera equilibrada es lo más esencial, ¿no? Y desde esa perspectiva podemos entender el bienestar en 3 tipos de niveles, ¿no? Un bienestar enfocado en la vida placentera, es decir, que haya una mayor o que predominen más las emociones positivas que las negativas, por ejemplo, que tengamos un alto nivel de gozo y de satisfacción con la vida. Puedo hablarte también de un bienestar que está más relacionado con la vida involucrada, es un bienestar más elevado, digamos, está más relacionado con el bienestar psicológico. Y aquí, este tipo de bienestar hace referencia precisamente al uso de las fortalezas para mejorar mi propia experiencia. El tercer nivel, pudiéramos llamarlo vida significativa, es decir, cuando yo logro hacer una conexión entre estas fortalezas de carácter y busco contribuir al mundo, estoy generando un propósito, bueno, un significado de vida. Entonces, estos 3 tipos de niveles de bienestar los podemos entender de esta manera y que los 3 son necesarios, ¿no? Sin embargo, si predomina uno más que el otro, estamos dejando pasar diversas oportunidades. Por ejemplo, si nos enfocamos más en el bienestar relacionado con la vida placentera, pues estamos buscando únicamente el goce o el disfrute o el placer de las emociones positivas y a lo mejor son experiencias muy efímeras o muy rápidas que me generan este boost en mi estado emocional y siempre voy a estar buscando más y más y más y más y no voy a encontrar como ese equilibrio, ¿no? Entre cuándo es suficiente, ¿no? Si me enfoco demasiado en por ejemplo, en el uso de las fortalezas, el día a día me va a exigir siempre algo, ¿no? Y si no me doy tiempo o si me enfoco demasiado en las actividades que estoy haciendo y no me doy tiempo de disfrutar o de tener momentos de placer en mi vida, voy a estar o voy a llegar a un punto en el que ya no voy a poder manejar mi situación, porque no estoy tampoco incluyendo momentos en los que yo me divierto o momentos en los que yo me siento alegre, que son emociones positivas, ¿no? Y que son necesarias también en el día a día. Igual en la vida con significado, si estoy demasiado enfocado siempre en contribuir al otro, ¿en qué medida me desatiendo yo? Que tiene que ver más con la vida involucrada, ¿sí? Entonces es lograr ese balance, ¿no? Y lo que proponemos es, podemos utilizar estas fortalezas de carácter para generar mayor satisfacción con la vida, es decir, las fortalezas se relacionan con las emociones positivas y también se relaciona con este sentido de propósito, de significado de vida. Entonces, veamos este elemento de las fortalezas como un eje transversal que me puede ayudar a mí a mejorar en diferentes ámbitos de mi vida y en diferentes niveles. Exacto, yo pienso que es más un tema de poder
gustado mucho la palabra que utilizaste, el equilibrio, ¿no? No solamente enfocarnos tanto en las fortalezas como en el hecho de poder ayudar a los demás, sino también mantener el equilibrio para lograr un bienestar continuo, que no sea un círculo vicioso de buscar pequeños momentos de bienestar y luego seguir buscando más y más. Me parece excelente esa información. Te cuento que Jimena Ochoa nos manda una felicitación para ti. Gracias, buena ponencia. También Alan Bernedo nos comenta, gracias, doctor Iván, extraordinaria información. Y pues una vez más también felicitarte del grupo de TMP. Creo que la información aquí ha sido muy relevante, importante. De pronto el tiempo como que se nos queda corto porque sé que hay mucho más por aprender, pero es fascinante la forma en la cual podemos interactuar, ¿no? Así estemos en otros países con diferencia de horario y todo, estamos aquí aprendiendo. Karen Olga nos comenta, muchas gracias por la ponencia, y Alan Bernedo tiene una pregunta, a ver, dice, a ver, un momentito. Bueno, dice, según la pirámide de Maslow, al llegar a la autorrealización, luego, ¿qué otros autores nos sugieres? Aquí la gente está emocionada, quiere seguir buscando información, quiere seguir aprendiendo. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar tú en tu experiencia? ¿A quién más podríamos utilizar de referente? Miren, voy a tratar de ligar el uso de las fortalezas con este concepto de la autorrealización. Desde este enfoque, el uso de las fortalezas te puede llevar a esa sensación de que te sientes autorrealizado, ¿no? Porque estás utilizando tus cualidades en actividades cotidianas y eso te genera esta satisfacción de vida o este nivel de bienestar, ¿no? Las fortalezas de carácter, cuando las utilizamos de manera óptima, se pueden relacionar con estas experiencias de flow o de flujo, que también son llamadas así, ¿no? Desde esta perspectiva, las fortalezas de carácter nos pueden llevar a una realización constante, aun cuando nos sintamos autorrealizados. Las fortalezas de carácter nos pueden ayudar a encontrar nuevas vías para seguir experimentando bienestar a través de nuevas acciones o de nuevas experiencias, pero alineadas a esas fortalezas. Si recordamos el tema de las experiencias de flujo, lo que sostiene es que cuando mi habilidad es equivalente al nivel de reto que estoy enfrentando, yo experimento esta sensación de fluidez. Entonces, las fortalezas de carácter me pueden ayudar a buscar esos nuevos retos, que si al día de hoy me siento, he alcanzado mi autorrealización, pero si en algún momento yo me sintiera no tan satisfecho con lo que tengo, puedo ajustar un poco el reto de la actividad que estoy enfrentando y utilizar las fortalezas de carácter para lograr ese reto o ese objetivo que me estoy planteando. Desde esta perspectiva, a este concepto le llaman personalidad autotélica, que quiere decir que yo soy consciente de qué experiencias me generan bienestar y cada vez busco más experiencias similares porque son las que me llevan al crecimiento, ¿sí? Si yo no utilizo mis fortalezas o no aprovecho los retos que me plantea la vida para utilizar las fortalezas, no estoy sacando el máximo provecho de la experiencia y yo estoy dejando pasar la oportunidad de crecer, ¿sí? Entonces, a la medida que utilizo mis fortalezas, los dirijo hacia una experiencia más satisfactoria. Claro, al final tiene una relación, ¿no? El hecho de cómo es que las experiencias nos van a generar cierto bienestar y que uno siempre va a buscar el tema de poder hacer más duradera esa sensación. Bueno, hablando de las fortalezas de carácter, te cuento que Martín de Argentina nos escribe por Facebook una pregunta para ti. Es, ¿cómo podemos identificar las fortalezas de carácter en fin de perpetuar nuestro bienestar? Lo principal lo podemos hacer de varias maneras. O sea, uno puede hacer una autoevaluación, ¿sí? Es decir, a ver, cuando yo hago esto, me siento bien, ok, pero ¿qué hay en el proceso de hacer eso? O sea, ¿qué fortaleza estoy utilizando cuando yo me siento bien cuando hago algo? Bueno, pues es que fui amable con alguien y eso me hizo sentir bien porque vi que la persona reaccionó a esto que estoy haciendo y estoy expresando mi amabilidad y me gusta ayudar a otros. Entonces, esa fortaleza es reconocerla y encontrar maneras de seguirla practicando o implementando. Para ello, puede ser así un ejercicio de autodiagnóstico, ¿sí? Ahí lo relevante pues sería que, por ejemplo, tuvieras el listado de las 24 fortalezas de carácter y que para cada una de ellas tú reflexionaras de qué manera las utilizas y escribas ahí en qué situaciones lo has hecho y qué resultados has obtenido. La otra manera que promovimos en esta charla pues fue entrar a la liga del cuestionario VIA
Es un cuestionario bien sencillo, plantea ciertas situaciones y en función de tu respuesta te genera tu listado de fortalezas. Una vez que tienes ese listado, hacemos esta reflexión sobre, a ver, ¿realmente representa mi personalidad esto que estoy viendo? ¿O esperaba que una fortaleza estuviera ubicada en otra posición? ¿O me llamó la atención que yo pensé que tenía la fortaleza de espiritualidad y resulta que está en la 24 y yo pensé que era de mis principales 25? O sea, es lograr esa conciencia. Una vez que logro esa conciencia de las fortalezas, hay que esforzar, ¿no? Y hay que tomar la decisión de utilizar esas fortalezas para seguirme proveyendo a mí mismo, ¿no? De estas buenas experiencias que me ayuden al crecimiento. Ahí, ahorita reflexionando un poco sobre la pregunta anterior, hay dos autores que pudiera yo recomendar. Ryan Emick es uno de ellos. Él es director educativo del Instituto VIA, en donde se ubica este cuestionario. Y él tiene muchas publicaciones sobre el uso de fortalezas de carácter. Ryan Ivy, nos comentas, ¿verdad? Sí, se los voy a poner acá en el chat. Ya, perfecto. Muchísimas gracias porque aquí. Ryan Emick es una buena referencia. Y hay otras publicaciones, de hecho, este autor hace este relacionamiento entre las fortalezas de carácter y las experiencias de fluidez, que ese es un concepto que desarrolló otro investigador que se llama Mihail Csikszentmihalyi. Está complicado ahí el nombre. Mijail. De hecho, me costaría trabajo escribirlo sin equivocarme, pero pueden buscar en cualquier buscador su nombre. Igual ahorita se los pongo por acá en pantalla. Ya, perfecto. Creo que me parece emocionante y muy interesante cómo la gente estaba con este hambre de querer seguir aprendiendo, y creo que lo que nos comentabas, ¿no? El hecho de autoconocerse y de otra forma asociar, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza de carácter que yo tengo? ¿Cuál es la que me genera mayor bienestar? Y como nos comentas, de pronto en la lista sale que yo creía que una estaba más arriba que la otra, pero bueno, estamos en un proceso de aprender, de seguir conociendo, de seguir explorando sobre todo, ¿no? Para mantener ese tema del bienestar. Bueno, ahí tenemos a los dos autores que nos ha recomendado, Ryan Emick y Mihaly. Bueno, no voy a pronunciar el apellido porque la verdad está muy difícil, pero te comento que tenemos una última pregunta desde Chile. Sebastián nos comenta, ¿qué referente hoy en día tiene relevancia en el área organizacional cuando hablamos de liderazgo? Y bueno, sí, cuando hablamos de liderazgo. Perdón. ¿Qué referente hoy en día tiene relevancia en el área organizacional cuando hablamos de liderazgo? En este caso creo que se refiere más a, de pronto, un líder, qué tipo de fortalezas de carácter tiene más, por así decirlo, más predomina en su vida, o creo que parece al lado de la pregunta. La verdad es que, o sea, sí, como veíamos en la sesión, hay ciertas fortalezas que se relacionan más con resultados positivos, pero lo que hemos encontrado en las investigaciones es que todas las fortalezas pueden conducir a buenos resultados. Y el mejor líder es el que utiliza sus fortalezas, no por una imposición o por querer utilizar fortalezas que no tiene, lo va a llevar al liderazgo. O sea, el líder se distingue precisamente porque es congruente entre lo que hace y lo que es él en su persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, el liderazgo comienza por conocerse a uno mismo, identificar estas fortalezas y utilizarlas en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de habilitar a otros. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre los líderes que tienen este enfoque y los líderes que a lo mejor utilizan otros estilos para motivar o para incentivar a los colaboradores. Exacto, creo que de esta conferencia nos quedamos con palabras claves. Yo particularmente el tema de equilibrio, bienestar, autoconocerse, que uno puede tener muchas fortalezas, pero creo que el líder tiene que sentirse identificado con cuáles son las que de pronto domina más, y de ahí seguir trabajando, seguir aprendiendo. Bueno, una vez más, agradecerte, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. En este espacio. Esperamos que se vuelva a repetir. Y nada, comentarles a la gente que nos sigue en Facebook, en Instagram, si no lo hacen, pues vayan a seguirnos. Y muchísimas gracias, Iván. De pronto tienes alguna última reflexión, algún último aporte que nos quieras brindar, ya que tú sabes, aquí estamos todos atentos a lo que nos quieras decir. Yo creo que la invitación es demos el paso, ¿no? a conocer estas fortalezas. Yo las conocí también por una situación de vida que me llevó a tomar una decisión en el trabajo, pero este conocimiento de fortalezas me llevó a identificar qué era lo que yo quería hacer con mi vida en el trabajo, y aún que tuve que renunciar a una posición de confort que ya tenía yo establecida en mi vida,
esa decisión de buscar mi desarrollo a partir de mis fortalezas me trajo al instituto y en donde actualmente me siento yo que estoy contribuyendo más a la vida de la comunidad y en donde yo me siento que florezco cada vez que hago este tipo de ponencias o que desarrollo mi trabajo internamente en la institución. Entonces, aquí la invitación es tomemos la decisión de conocer nuestras fortalezas y de aplicarlas con valentía.